¿Otra vez pensando en ellos, viejo?, murmuró Mateo, acariciando las orejas caídas del perro con una ternura que ya no usaba con nadie más. Bruno solo gimió suavemente, como si respondiera, siempre. Habían pasado 7 años desde que el camión derrapó en la curva del río, llevándose a Elena y a Lucía en un instante. 7 años desde que el mundo de Mateo se volvió polvo y silencio. Vendió las vacas, dejó de arreglar las cercas, y permitió que el rancho se consumiera por la soledad, igual que él. Ya no era un ranchero, era un fantasma con sombrero, moviéndose entre ruinas que olían a tierra seca y recuerdos quemados. Ya ni siquiera lloro, Bruno, dijo, con la voz ronca de tanto guardar palabras. ¿Sabes por qué? Porque si empiezo, ya no paro. El perro levantó la cabeza, lo miró con esos ojos oscuros que parecían entender más que 1000 personas juntas, y le lamió la mano con una lentitud que dolía. Era su único consuelo. Su única razón para levantarse cada mañana, aunque fuera solo para echar maíz a las gallinas salvajes que habían invadido el corral. La noche caía lenta, pintando el cielo de violeta y ceniza. Mateo se puso de pie, con el crujido de sus huesos resonando más fuerte que el viento. Caminó hacia la cocina, donde una lámpara de queroseno parpadeaba sobre la mesa de madera. Sobre ella, una foto enmarcada, Elena sonriendo bajo el sombrero de paja, Lucía montada en sus hombros, los tres con los brazos entrelazados como si el tiempo jamás pudiera separarlos. Prometí cuidar de todo, susurró, con la garganta cerrada. Y no pude ni cuidar de ustedes. Bruno lo siguió, como siempre, y se echó junto a la puerta, vigilando el sueño de su amo como si supiera que, sin él, Mateo se perdería del todo en la oscuridad. Afuera, un coyote aulló en la distancia. Mateo no se inmutó. Había oído ese sonido cientos de veces. Pero esta noche había algo distinto. Un tono más grave, más desesperado. Casi humano. Bruno se puso de pie de golpe, las orejas tiesas, el cuerpo tenso. ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó Mateo, frunciendo el ceño. El perro no ladró. Solo miró hacia el cañón, al este del rancho, donde las sombras se tragaban la luz. Mateo suspiró. Mañana iría a ver. Mañana, como siempre decía. Pero esta vez, algo en el aire le decía que el mañana ya no podía esperar. Porque en ese momento, mientras el viento llevaba el eco de un aullido roto, Mateo sintió, por primera vez en años, que no estaba solo en su dolor. Algo, pero en el fondo, sabía que no era un coyote. El aullido de la noche anterior había sido distinto. Más profundo. Más solitario. El sendero descendía entre rocas afiladas y arbustos secos que crujían bajo sus botas. Cada paso resonaba en el silencio como un latido. El aire olía a tierra mojada y a algo más, a hierro. A sangre seca. De pronto, Bruno se detuvo. Se quedó rígido, con el pelo erizado, pero no gruñó. En cambio, emitió un gemido bajo, casi un llanto. Mateo apagó la linterna. No la necesitaba ya. La primera luz del alba se colaba entre las grietas de las montañas, tiñendo el cañón de oro pálido. Y entonces lo vio. Allí, atado a un tronco retorcido de mezquite, con una cadena gruesa oxidada alrededor del cuello, estaba un lobo. No era grande, pero sí imponente. Su pelaje gris ceniza estaba enmarañado, cubierto de barro y costras. Tenía las costillas marcadas bajo la piel, y una herida abierta en la pata delantera. Pero lo que heló la sangre de Mateo no fue su aspecto salvaje, fue su mirada. Los ojos del lobo lo miraban directamente. No con furia. No con instinto asesino. Sino con una inteligencia antigua, y una súplica silenciosa. Y entonces Mateo vio algo que lo hizo tambalear. Bruno se acercó al lobo, y se echó a su lado. No como presa. No como rival. Sino como compañero. Como si los dos hubieran estado juntos mucho tiempo. Como si la cadena que los unía, sí, porque Mateo ahora lo notaba, una segunda cadena, más corta, conectaba al lobo con el collar de Bruno, no fuera una prisión, sino un lazo. ¿Qué demonios?, susurró, con la voz quebrada. Se acercó despacio, con las palmas abiertas,
como si temiera que el mundo entero se desmoronara si hacía un movimiento brusco. El lobo no se movió. Solo parpadeó, lento, como si estuviera demasiado cansado para tener miedo. ¿Quién te hizo esto?, preguntó Mateo, arrodillándose a unos metros, la voz temblorosa. ¿Quién fue tan cruel? Bruno se levantó, cojeando, y se acercó a él, empujando suavemente su mano con el hocico, como pidiéndole que entendiera. Que no tuviera miedo. Mateo miró a su alrededor. No había huellas recientes. No había señales de campamento. Solo el viento, las rocas, y ese lobo encadenado junto a su perro, como si el destino los hubiera atado antes de que él siquiera supiera que existía. Nadie viene aquí, murmuró, más para sí mismo. Nadie, salvo los que no quieren ser vistos. Una punzada de inquietud le subió por la espalda. Esto no era casualidad. Alguien había traído al lobo hasta aquí. Alguien lo había encadenado, junto a Bruno. ¿Por qué? ¿Para castigarlo? ¿Para probar algo? El lobo bajó la cabeza, como si ya no tuviera fuerzas ni para sostenerla. Mateo vio cómo su pecho subía y bajaba con dificultad. Estaba deshidratado. Hambriento. Al borde de rendirse. Y en ese momento, algo dentro de él se quebró. No era solo compasión. Era reconocimiento. Porque en los ojos de ese lobo, Mateo veía lo mismo que veía cada mañana en el espejo agrietado del baño, un ser abandonado. Herido. Olvidado por el mundo. Encadenado no por hierro, sino por el peso de la pérdida. No vas a morir aquí, dijo, con una firmeza que no sentía desde hacía años. No mientras yo respire. Se puso de pie, miró a Bruno, luego al lobo, y tomó una decisión que cambiaría todo. Vamos a casa, dijo, acercándose con cuidado. Los dos. El lobo no se resistió cuando Mateo, con manos temblorosas, aflojó la cadena del tronco. Solo lo observó, como si midiera su alma. Y cuando Mateo le ofreció un trozo de carne seca de su bolsillo, el lobo no lo tomó con ferocidad. Lo aceptó con una delicadeza que dolía. Bruno caminaba entre ellos, como un puente entre dos mundos que nunca debieron separarse. Mientras regresaban al rancho, el sol se alzó del todo, bañando el desierto en luz dorada. Pero Mateo ya no sentía el frío en los huesos. Sentía algo nuevo. Mateo había improvisado un refugio en el viejo establo, lejos de la casa, donde el lobo pudiera descansar sin sentirse atrapado. Le había puesto agua fresca en un balde de metal, y había partido en dos el último trozo de carne seca que le quedaba. Bruno no se separaba de su lado. Se echaba junto a él, como si temiera que, al cerrar los ojos, el lobo desapareciera otra vez. No entiendo, muchacho, dijo Mateo, arrodillado en la paja, observando cómo el lobo lamía el agua con lentitud. ¿Cómo terminaste encadenado con mi perro? ¿Quién haría algo así? El lobo levantó la cabeza. Sus ojos, ahora más despiertos, se clavaron en los de Mateo. No había agresión. Solo una pregunta silenciosa, ¿me vas a traicionar también? No, respondió Mateo, como si lo hubiera oído. No lo haré. Pero en su mente, las dudas se arremolinaban como polvo en tormenta. ¿Y si el lobo atacaba a Bruno en la noche? ¿Y si, al recuperar fuerzas, volvía a ser lo que la gente decía que era, un depredador sin corazón? ¿Y si, lo que sentía no era instinto de supervivencia, sino algo más oscuro? Bruno se acercó y apoyó la cabeza en su regazo, como si supiera que su amo necesitaba consuelo más que el lobo. Tú siempre sabes, ¿verdad? Susurró Mateo, acariciando su lomo. Siempre has sabido más que yo. De pronto, un ruido. No era el viento. No era un pájaro. Era el crujido de una rama seca, fuera del establo. Mateo se puso de pie de un salto, el corazón golpeándole las costillas. Bruno gruñó, pero no se movió del lado del lobo. El lobo, en cambio, se tensó. Las orejas se le pegaron al cráneo. Los músculos de su cuello se endurecieron. ¿Quién anda ahí?, gritó Mateo, caminando hacia la puerta del establo, con la mano en el cuchillo que llevaba al cinto. Silencio.
Luego, una risa baja, seca, como el roce de piedras. ¿Así es como recibes a tus vecinos, Mateo?, dijo una voz áspera desde la sombra del algarrobo. Don Raúl apareció lentamente, con su sombrero vaquero ladeado y una escopeta colgando del hombro. Sus ojos, pequeños y brillantes como los de una serpiente, se fijaron primero en Mateo, y luego, con una sonrisa torcida, en el establo. Así que es cierto, dijo, acercándose con pasos lentos. Oí rumores en el pueblo. Dijeron que el viejo ranchero loco había traído un lobo a su casa. Pensé que eran tonterías, pero veo que hasta los muertos caminan cuando tienen hambre de compañía. No es asunto tuyo, Raúl, respondió Mateo, bloqueando la entrada. Vete. Vete, rió Raúl, escupiendo al suelo. Ese animal es mío. Lo atrapé hace semanas. Lo estaba domando, hasta que se me escapó. Y parece que se llevó contigo a tu perro. Qué curioso, ¿no? Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Me preguntas? Nadie domaba lobos. Los encerraban. Los mataban. Los vendían. Bruno no se fue contigo, dijo, con la voz temblorosa de rabia contenida. Lo encontré encadenado a ese lobo. Alguien los ató juntos. ¿Fuiste tú? Raúl se encogió de hombros, pero sus ojos brillaron con algo más que arrogancia. Había miedo allí. Miedo y culpa. Los animales salvajes no entienden de cadenas, Mateo. Solo entienden de dolor. Y ese lobo mató 3 ovejas la semana pasada. Lo vi con mis propios ojos. Si no lo entrego a las autoridades, me culparán a mí. Pero si tú lo tienes, entonces el problema es tuyo. Mientes, dijo Mateo, apretando los puños. Ese lobo está medio muerto de hambre. No ha matado nada. Y si lo encadenaste con Bruno, fue para hacerme daño. Porque sabes que él es todo lo que me queda. Raúl dio un paso adelante, la sonrisa desapareciendo. Tú vives en el pasado, viejo. Yo vivo en el mundo real. Y en el mundo real, los lobos no son mascotas. Son plagas. Y tú estás protegiendo una plaga. Él no es una plaga. Gritó Mateo, sorprendiéndose a sí mismo por la intensidad de su voz. Es un ser vivo. Alguien lo lastimó, igual que a ti, igual que a mí. ¿Por qué no puedes verlo? Por un instante, Raúl pareció dudar. Pero luego escupió de nuevo y retrocedió. Mañana vendré con los guardabosques, dijo, girando sobre sus talones. Y si ese lobo sigue aquí, no solo te lo quitarán. Te meterán en la cárcel por tenencia ilegal. Piénsalo bien, Mateo. ¿Vale la pena perderlo todo, por un animal? Se alejó montado en su caballo, dejando tras de sí una nube de polvo y una amenaza que flotaba en el aire como humo venenoso. Mateo regresó al establo con las piernas temblando. El lobo lo miró, como si hubiera escuchado cada palabra. Bruno se levantó y le lamió la mano, como si dijera, no te rindas. No lo haré, susurró Mateo, arrodillándose entre los dos. No esta vez. Pero mientras acariciaba la cabeza del lobo, sintió algo que no esperaba, el animal temblaba. No de miedo. De frío, o de algo más profundo. Y entonces, con una suavidad que lo dejó sin aliento, el lobo apoyó su hocico en su rodilla. Era un gesto de confianza. De entrega. Y en ese momento, Mateo supo que ya no se trataba de salvar a un lobo. Se trataba de redimirse a sí mismo. Porque si dejaba que se lo llevaran, estaría, ¿por qué te encadenaron con él? Murmuró Mateo, más para el viento que para el animal. ¿Qué viste en mi perro que no viste en los hombres? No hubo respuesta, claro. Pero el lobo giró la cabeza lentamente, como si entendiera cada palabra. Y en ese gesto, Mateo sintió algo que no había sentido en años, una conexión. No de dueño a bestia, sino de alma a alma. De pronto, Bruno se levantó. No con brusquedad, sino con una alerta silenciosa. El lobo también se puso tenso. Las orejas se le erizaron. Mateo se incorporó,
el corazón latiendo contra sus costillas como un tambor de guerra. Algo se movía entre los matorrales. No era el viento. Era demasiado constante. Demasiado humano. ¿Quién está ahí?, gritó, levantándose, la mano buscando el cuchillo. Silencio. Luego, un crujido. Un paso. Y otro. Mateo avanzó hacia el borde del patio, el aliento contenido. Bruno salió del establo, gruñendo bajo, pero el lobo no se movió. Solo lo miró, con una intensidad que helaba la sangre. Bruno, quieto, ordenó Mateo, pero su voz temblaba. Entonces, desde la sombra del pozo, una figura emergió. Pequeña. Temblorosa. No era Raúl. Era un niño. No tendría más de 10 años, con ropa remendada y los pies descalzos cubiertos de polvo. Lloraba en silencio, con las manos apretadas contra el pecho. ¿Quién eres?, preguntó Mateo, bajando la guardia, pero sin acercarse. El niño levantó la vista, los ojos llenos de terror. Él me dijo que si no le traía al lobo, me mataría a mí y a mi hermana, sollozó, con la voz quebrada. Pero yo no pude llevármelo. Tu perro me miró como si supiera que mentía. Mateo se quedó helado. ¿Raúl te envió? El niño asintió, temblando. Dijo que el lobo era suyo, que lo había criado desde cachorro, pero tragó saliva, mirando al establo, pero cuando lo vi las marcas. Las quemaduras. Las heridas. No era un lobo doméstico. Era como si lo hubieran torturado para que obedeciera. Mateo sintió un nudo en la garganta. Miró al establo. El lobo seguía allí, inmóvil, como si escuchara cada palabra. ¿Por qué Raúl quiere tanto a ese lobo?, preguntó, más para sí mismo. Porque el niño bajó la voz, como si temiera que el viento lo delatara, porque lo vendía a unos hombres de la ciudad. Dijeron que pagaban mucho por un lobo vivo, para peleas. O para exhibirlo como trofeo. Mateo cerró los ojos. Sintió náuseas. No era solo crueldad. Era negocio. Y Raúl había usado a Bruno, había usado a su perro, como carnada para recuperar su propiedad. ¿Dónde está tu hermana?, preguntó, con urgencia. En su casa. El niño señaló hacia el valle. Me dijo que si no volvía con el lobo antes del amanecer, la encerraría en el granero sin agua. Mateo apretó los puños. La rabia le subió como fuego por las venas. No solo había puesto en peligro al lobo. Había usado a un niño. A una niña inocente. Ven, dijo, tomando al niño de la mano. Vas a estar a salvo aquí. No, gritó el niño, retrocediendo. Si me ve contigo, los matará a todos. A ti, a tu perro, al lobo, a mi hermana. Mateo se detuvo. Miró al establo. El lobo ahora estaba de pie. Lo observaba con una calma inquietante. Como si supiera lo que venía. Y entonces, como si respondiera a un llamado invisible, el lobo dio un paso adelante. Luego otro. Hasta que estuvo junto a Mateo, a solo unos centímetros. No gruñó. No huyó. Solo lo miró, y luego miró hacia el camino que llevaba al valle. ¿Qué haces?, susurró Mateo. El lobo giró la cabeza, como si dijera, sé dónde está ella. Bruno se acercó, listo, como si también entendiera. ¿Vas a ayudarme?, preguntó Mateo, incrédulo. El lobo parpadeó. Una vez. Lenta. Decidida. En ese instante, Mateo supo que no estaba solo. Que el lobo no era una carga, era un aliado. Quizá el único que podía guiarlo en la oscuridad. Está bien, dijo, respirando hondo. Vamos. Se volvió al niño. Quédate aquí. Cuida de Bruno. Si alguien viene, esconde. No abras la puerta por nada del mundo. El niño asintió, con los ojos llenos de lágrimas y de esperanza.
Mateo tomó una cuerda vieja, no para atar al lobo, sino para que, si era necesario, pudiera sujetarlo. Pero el lobo ni siquiera la tocó. Solo caminó delante de él, como un faro en la noche. ¿Estás seguro de que es por aquí?, susurró Mateo, aunque sabía que el lobo no respondería con palabras. Pero el animal giró la cabeza, lo miró un instante, y continuó. Era suficiente. Al llegar al arroyo seco que bordeaba la propiedad de Raúl, el lobo se detuvo en seco. Se agachó, el cuerpo tenso, la mirada fija en la cabaña de madera que se alzaba entre los álamos. Una tenue luz amarilla parpadeaba en la ventana. Y, desde dentro, se escuchaba una voz aguda, llorando. ¡Socorro! ¡Por favor! Mateo sintió un puñal en el pecho. Era la niña. «Dios mío», murmuró, apretando la cuerda en su mano, aunque ya no pensaba usarla. El lobo avanzó unos pasos más, luego se volvió y lo miró con una intensidad que lo paralizó. No era solo advertencia. Era una pregunta: ¿vas a entrar? ¿Vas a enfrentarlo? Tengo que hacerlo, dijo Mateo, con la voz ronca. No puedo dejarla ahí. El lobo asintió, o al menos eso sintió Mateo. Porque en ese momento, el animal se deslizó hacia la parte trasera de la cabaña, moviéndose con una gracia que desafiaba su tamaño. Mateo lo siguió, pegado a las sombras, el sudor frío recorriéndole la espalda. Llegaron a la puerta trasera. Estaba entreabierta. Desde dentro, se oía la voz de Raúl, gruesa y burlona. Si tu hermano no vuelve con ese maldito lobo, tú serás la próxima en desaparecer. Nadie te buscará, niña. Nadie se preocupa por los pobres. Mateo apretó los dientes. Miró al lobo. El animal ya estaba junto a la ventana, observando el interior con los ojos entrecerrados. Y entonces, como si hubiera tomado una decisión, el lobo se alejó de la ventana y se sentó frente a la puerta principal. ¿Qué haces?, susurró Mateo, confundido. El lobo lo miró. Luego, con un movimiento deliberado, emitió un aullido bajo. No fuerte. Solo lo suficiente para que Raúl lo oyera. Dentro, hubo un silencio repentino. Luego, pasos. ¿Otra vez tú, maldita alimaña?, gruñó Raúl, abriendo la puerta de golpe. Pero no vio a Mateo. Solo vio al lobo, de pie en el centro del patio, iluminado por la luna, con la cabeza alta y los ojos brillando como carbón encendido. ¿Te creíste libre, rió Raúl, levantando su escopeta. Pues esta vez no escaparás. Mateo, desde atrás, vio su oportunidad. Se deslizó por la puerta trasera, entrando en la cabaña como un fantasma. Dentro, la niña estaba atada a una silla, con los ojos hinchados de llorar. Al verlo, abrió la boca para gritar, pero Mateo puso un dedo sobre sus labios. «SHHH, soy amigo de tu hermano», susurró. «Vamos a sacarte de aquí». Mientras desataba las cuerdas, escuchó un ruido afuera. Un disparo. El corazón se le detuvo. «No», gimió la niña. «Corre», ordenó Mateo, empujándola hacia la puerta trasera. «Ve al rancho. Ahora». La niña salió corriendo, descalza, desapareciendo en la oscuridad. Mateo se asomó por la ventana. Raúl estaba de rodillas, la escopeta caída. El lobo no lo había atacado. Solo lo miraba, con una calma aterradora. Pero Raúl temblaba. No de dolor. De miedo. «¿Por qué no me matas?», gritó, con la voz quebrada. «Hazlo. Eres una bestia». El lobo dio un paso adelante. Lento. Majestuoso. Y entonces, con una suavidad que desgarraba el alma, olió la herida en el hombro de Raúl, donde la bala había rozado, y se alejó. No era venganza lo que buscaba. Era justicia. Mateo salió entonces, con las manos vacías, pero con la mirada firme. «Se acabó, Raúl», dijo. «Nadie más sufrirá por tus mentiras». Raúl lo miró, los ojos llenos de odio, y de algo más. Vergüenza. Ese lobo,
balbuceó, era el último. Los otros, ya no están. ¿Los otros? Preguntó Mateo, helado. Sí, Raúl bajó la cabeza. Los vendí. Todos. Pero este no se doblegaba. Nunca. Por más que lo golpeara, por más que lo encadenara, seguía mirándome como si supiera quién era yo en realidad. Mateo miró al lobo. Y en ese instante, lo entendió todo. No lo habían encadenado con Bruno por casualidad. Lo habían dejado allí, porque sabía que Mateo lo entendería. Porque ambos habían sido rotos, y solo los rotos reconocen a los rotos. Vete, dijo Mateo, con voz cansada. Pero si vuelves, no seré yo quien te detenga. Raúl se levantó, tambaleándose, y se alejó sin mirar atrás. El lobo se acercó a Mateo. No lamió su mano. No buscó caricias. Solo se sentó a su lado, como un guardián que ha cumplido su deber. Y juntos, bajo la luna testigo, caminaron de regreso al rancho, donde el niño y su dentro de la casa, los dos niños dormían abrazados en la vieja cama de huéspedes, cubiertos con la manta que alguna vez perteneció a Elena. Bruno descansaba a sus pies, como un centinela fiel. Y afuera, junto al establo, el lobo permanecía sentado, con la mirada fija en el horizonte, como si vigilara no solo el rancho, sino también el alma de Mateo. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó Mateo en voz baja, sin mirarlo. Tuviste tu oportunidad. Raúl se fue. Nadie te persigue ya. Podrías correr, desaparecer en las montañas y nunca mirar atrás. El lobo no se movió. Solo giró ligeramente las orejas, como si escuchara algo más allá de las palabras. Yo, no sé cómo cuidarte, continuó Mateo, con la voz quebrada. No soy como esos hombres que te encadenaron. Pero tampoco soy un santo. He estado solo tanto tiempo que ya no sé si merezco compañía, ni siquiera la tuya. Entonces, con una lentitud que parecía salida de un sueño, el lobo se levantó. Caminó hacia él. No con prisa. No con sumisión. Con dignidad. Se detuvo a 1 metro, lo miró a los ojos, y se sentó frente a él, como si dijera, no vine por ti. Vine contigo. Mateo sintió un nudo en la garganta. Bajó la vista, pero las lágrimas ya rodaban. Elena siempre decía que los animales saben más del alma que los hombres, susurró. Que no juzgan. Solo sienten. ¿Es eso lo que haces? ¿Sentir lo que yo ya no puedo? El lobo inclinó la cabeza, como si asintiera. Luego, con una suavidad inesperada, se acercó y apoyó el hocico en la rodilla de Mateo. Fue un gesto tan simple, y tan profundo, que el ranchero no pudo contener el sollozo que llevaba 7 años atrapado en el pecho. No quiero perderte también, dijo, acariciando el lomo del lobo con manos temblorosas. Ya perdí a todos los que amaba. No podría soportar, no otra vez. Bruno salió de la casa en ese momento, cojeando, y se acostó entre los dos, como si sellara un pacto antiguo. Los niños se despertaron poco después, asomándose a la puerta con ojos soñolientos. ¿Se va a quedar?, preguntó la niña, señalando al lobo con una mezcla de miedo y maravilla. Mateo miró al animal. Miró a Bruno. Miró a los niños. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No una sonrisa grande. Solo un leve temblor en los labios, pero real. No es que se vaya a quedar, dijo. Es que ya está aquí. La niña corrió hacia él, pero se detuvo a medio camino, insegura. ¿Puedo tocarlo?, Mateo miró al lobo. El animal no se movió. Solo parpadeó, lento. Hazlo con respeto, dijo Mateo. No es un juguete. Es un compañero. La niña extendió la mano, temblando. El lobo olió sus dedos, y luego, con una delicadeza que parecía imposible en una criatura tan salvaje, le lamió la palma. Ella rió. Una risa limpia, cristalina, que resonó en el rancho como el primer canto del alba. Y en ese instante, Mateo supo que algo había cambiado para siempre. No solo en el rancho, sino en él.
porque el miedo ya no era lo que lo guiaba. Era la confianza, la conexión, la posibilidad de que, incluso después de la pérdida más profunda, la vida encontrara una forma de regresar, en forma de un lobo encadenado, un perro viejo, y dos niños que aún creían en los milagros. Nadie lo podía, murmuró Mateo, recordando las palabras que había oído en el pueblo, las que lo habían atormentado. Nadie lo podía domar. Nadie lo podía entender. Nadie lo podía salvar. Pero entonces miró al lobo, que ahora descansaba a su lado, con los ojos cerrados y el pecho subiendo y bajando en paz. Pero tú no querías ser domado, dijo. Solo querías ser visto. Cada noche, antes de acostarse, caminaba hasta el establo y se sentaba junto a la puerta abierta, mirando al lobo, que descansaba bajo el algarrobo, con los ojos brillando en la oscuridad. ¿Tú también sientes que esto es demasiado bueno para ser verdad? Le preguntó una noche, con la voz baja, como si temiera que el viento llevara sus palabras a oídos equivocados. El lobo no respondió, claro. Pero levantó la cabeza, y en su mirada había algo que Mateo no había visto antes, inquietud. Al día siguiente, mientras reparaba el techo del granero, vio una nube de polvo en el camino. No era el viento. Era un vehículo. Y venía directo al rancho. «Niños, adentro», ordenó, con una voz que no admitía réplica. Ellos obedecieron al instante. Bruno gruñó, erizando el pelo. El lobo desapareció entre los arbustos antes de que el coche siquiera se detuviera. Era una camioneta verde oliva, con insignias desgastadas. De ella bajó un hombre de uniforme, con una gorra que ocultaba parte de su rostro, pero no la dureza en sus ojos. ¿Mateo Valdés?, preguntó, acercándose sin sonreír. Sí. ¿Quién pregunta? Soy el teniente Márquez, de Protección a la Vida Silvestre, dijo, mostrando una placa. Hemos recibido una denuncia formal. Se dice que usted está reteniendo un lobo mexicano en su propiedad. Especie protegida. Y peligrosa. Mateo sintió el suelo temblar bajo sus pies. No lo estoy reteniendo, respondió, con la garganta seca. Él vino por su cuenta. Está herido. Lo estoy cuidando hasta que esté fuerte. ¿Y tiene permiso para eso?, preguntó el teniente, cruzándose de brazos. Porque sin autorización, lo que usted está haciendo es ilegal. Podría ir a la cárcel. Pero es un ser vivo, exclamó Mateo, sin poder contenerse. ¿Acaso la ley no permite salvar una vida? La ley permite rescatar animales, pero solo con autorización. Y solo en centros certificados. Usted no es veterinario. No es guardabosques. Es un ranchero retirado que vive solo. ¿Por qué debería confiar en que no lo está usando, o peor, que no representa un peligro para los niños que están ahí dentro? Mateo palideció. Ellos no tienen nada que ver con esto. Todo tiene que ver, dijo el teniente, bajando la voz. Escuche, no vine a pelear. Vine a advertirle. Si en las próximas 48 horas ese lobo sigue aquí, lo llevaremos por la fuerza. Y usted irá con nosotros. Se subió a la camioneta y arrancó, dejando atrás una nube de polvo y un silencio más pesado que el plomo. Mateo se quedó inmóvil, con las manos apretadas en puños. Dentro de la casa, los niños lo miraban desde la ventana, con los ojos llenos de miedo. Bruno se acercó y le lamió la mano, como pidiéndole que no se rindiera. Y entonces, desde los arbustos, el lobo apareció. Caminó despacio hasta él, como si hubiera escuchado cada palabra. Se detuvo frente a Mateo, y se sentó. ¿Lo oíste?, susurró Mateo. Van a llevarte. Y no podré detenerlos. El lobo lo miró. Luego, con una calma que dolía, se acercó y apoyó la frente contra su pecho. Fue un gesto tan íntimo, tan humano, que Mateo sintió que el alma se le salía del cuerpo. No quiero que te vayas, dijo, con la voz quebrada. Pero tampoco quiero que te encierren en una jaula de concreto, lejos de todo lo que eres. El lobo retrocedió un paso. Luego otro. Y entonces, como si hubiera tomado una decisión, giró y caminó hacia el cañón.
Espera, gritó Mateo. Pero el lobo no se detuvo. Solo se volvió una vez, al borde del sendero, y lo miró. No con tristeza, con gratitud. Y en ese instante, Mateo entendió. No se iba porque tuviera miedo. Se iba para protegerlos. Porque si se quedaba, los metería en problemas. Si se iba, les devolvía la paz. No, gritó Mateo, corriendo tras él. No tienes que irte. Podemos encontrar otra forma. Pero el lobo ya había desaparecido entre las sombras del cañón, como si nunca hubiera existido. Mateo cayó de rodillas en la tierra seca, con las lágrimas quemándole los ojos. ¿Por qué? Sollozó. ¿Por qué siempre me dejan? Bruno se acostó a su lado, apoyando la cabeza en su regazo. Los niños salieron corriendo y lo abrazaron, llorando en silencio. ¿Crees que regresará?, preguntó la niña una tarde, sentada a su lado en el porche, con las piernas colgando. Mateo no respondió de inmediato. Solo acarició la cabeza de Bruno, que dormitaba a sus pies. Los lobos no regresan, dijo al fin, con voz ronca. No como los perros. Ellos pertenecen a la montaña, a la soledad, a la libertad. Pero él no era como los otros lobos, insistió el niño, apareciendo desde la cocina con un plato de frijoles. Él te miraba, como si te conociera. Mateo tragó saliva. Porque sí. El lobo lo había conocido. Mejor que muchos humanos. A veces, murmuró, conocer a alguien es razón suficiente para irse. Para no hacerle daño. Esa noche, mientras todos dormían, Mateo no pudo resistir. Tomó una linterna, una manta y una cantimplora, y se adentró en el cañón. No sabía qué buscaba. Tal vez solo despedirse del lugar donde lo vio por última vez. Tal vez, en el fondo, rezaba por un milagro. Caminó durante horas, siguiendo el sendero que el lobo había tomado. El viento soplaba frío, y las estrellas parecían observarlo con ojos silenciosos. Llegó al claro donde una vez estuvo encadenado. La cadena aún colgaba del mezquite, oxidada, moviéndose suavemente con la brisa. Se arrodilló. Tocó el suelo. Y entonces, entre las piedras, vio algo que lo dejó sin aliento. Huellas. No eran viejas. Eran recientes. Y no venían del cañón, venían hacia el rancho. El corazón le dio un vuelco. ¿Estuviste aquí?, susurró, mirando a su alrededor. ¿Viniste a vernos, y te fuiste otra vez? De pronto, un crujido. Mateo se puso de pie de un salto, la linterna temblando en su mano. ¿Quién está ahí? Silencio. Luego, un gemido bajo. No de un lobo. De un animal herido. Siguió el sonido, internándose más en el cañón, hasta que, entre unas rocas, vio una figura oscura tendida en el suelo. No era el lobo. Era un coyote. Pequeño. Joven. Con una pata atrapada en una trampa de acero. Mateo se acercó con cuidado. El coyote gruñó, pero no tenía fuerzas para moverse. Tranquilo, muchacho, dijo, arrodillándose. No te haré daño. Mientras liberaba la pata del animal, notó algo en el cuello del coyote, una tira de tela desgastada, atada como un collar improvisado. Y en ella, una marca, quemada. Como un símbolo. Mateo la reconoció al instante. Era la misma marca que había visto en las cadenas del lobo. La misma que Raúl usaba en sus trampas. ¿Él te atrapó también?, murmuró, con rabia creciendo en el pecho. El coyote, libre al fin, se levantó con dificultad. Pero en vez de huir, se quedó mirándolo. Luego, con una cojera evidente, comenzó a caminar, no hacia el monte, sino de regreso al rancho. ¿Qué haces?, preguntó Mateo, desconcertado. El coyote se detuvo, lo miró, y emitió un aullido corto. Luego siguió caminando. Mateo lo siguió, con el corazón en la garganta. No entendía. Pero algo en su interior le decía que debía confiar.
Cuando llegaron al rancho, el coyote se detuvo frente al establo y se echó junto a la puerta, como si supiera que allí era seguro. Dentro, Bruno comenzó a ladrar, pero no con agresividad. Con reconocimiento. Mateo entró. Y allí, en la paja, vio lo que lo dejó helado. El lobo estaba acostado, con el costado ensangrentado. Una herida profunda, causada por un disparo. Pero lo que más lo impactó fue lo que sostenía entre las mandíbulas. Una bota. La bota de Raúl. Y atada a ella, una nota escrita con tinta corrida por la lluvia: lo siento. No sabía que era suyo. Me obligaron. Si me buscan, diles que me fui al norte. Mateo cayó de rodillas junto al lobo. No. No otra vez. Gritó, desgarrado. Ya no puedo perderte. El lobo abrió los ojos lentamente. Lo miró. Y en esa mirada, Mateo vio todo: el dolor, la lealtad, el viaje solitario, la batalla contra Raúl, y la decisión de regresar, aunque supiera que podría morir. ¿Por qué? Sollozó. ¿Por qué volviste? El lobo parpadeó. Luego, con un esfuerzo sobrehumano, movió la cabeza hacia los niños, que ahora estaban en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Y entonces Mateo entendió. No había regresado por él. Había regresado por ellos. Porque sabía que Raúl no se iría sin vengarse. Y no iba a permitir que nadie más sufriera. Espere. Gritó la niña, agarrando su camisa. No lo deje morir. No lo haré, dijo Mateo, con la voz quebrada pero firme. Pero necesito ayuda. Y hay solo un hombre en 100 kilómetros que sabe cómo salvarlo. Bruno ladró desde el porche, como si quisiera ir también, pero Mateo lo detuvo con una mirada. Cuida de ellos, le dijo, como si el perro pudiera entender. Yo cuido de él. Arrancó la camioneta con las manos temblorosas, el lobo acostado en el asiento del copiloto, los ojos entrecerrados, el aliento caliente y entrecortado. Cada bache del camino era una agonía. Cada minuto, una eternidad. Llegó al pueblo al mediodía. Las calles estaban vacías, el calor aplastaba las sombras contra las paredes. Se detuvo frente a una casa de adobe al final de la calle, con una puerta verde y un cartel oxidado que decía: Dr. Héctor Mendoza, veterinario. Golpeó la puerta con los puños. Héctor. Por favor, abre. Nada. Volvió a golpear, esta vez con desesperación. Sé que estás ahí. Es por el lobo. La puerta se abrió lentamente. Héctor apareció, con el cabello canoso y los ojos cansados, una bata manchada de yodo y años. Mateo, dijo, sorprendido. Hace 10 años que no te veo. No tengo tiempo para explicaciones, dijo Mateo, cargando al lobo en sus brazos. Está herido. Necesita ayuda. Ahora. Héctor lo miró un instante, luego al lobo, y asintió sin decir una palabra. Lo guió al consultorio, un cuarto pequeño con olor a antiséptico y hierbas secas. Sobre la mesa de acero, colocó al lobo con cuidado. ¿Disparo?, preguntó, palpando la herida. Sí. Cerca del hombro. No salió. Héctor suspiró. Está perdiendo mucha sangre. Y tiene fiebre. Si no lo opero ya, no sobrevivirá la noche. Hazlo, dijo Mateo, sin dudar. Mientras Héctor preparaba los instrumentos, Mateo se sentó en una silla de madera, con las manos cubiertas de sangre seca, los ojos fijos en el lobo. ¿Por qué arriesgas tanto por un animal salvaje?, preguntó Héctor, sin mirarlo, mientras se ponía los guantes. Porque no es solo un animal, respondió Mateo, con la voz baja. Es como si me hubiera devuelto algo que perdí hace mucho. Héctor lo miró entonces, con una tristeza antigua en los ojos. Perdí a mi esposa el año pasado, dijo. Y a mi perro, hace 2 meses. Desde entonces, este lugar huele a vacío. A veces, los animales son los únicos que no te juzgan por llorar en silencio. Mateo asintió, con un nudo en la garganta. Él regresó, aunque sabía que podía morir.
volvió para proteger a unos niños que ni siquiera son suyos. ¿Qué clase de bestia hace eso? Ninguna, dijo Héctor, colocando una venda en la frente del lobo. Pero tampoco es un hombre. Es algo en medio. Algo que aún cree en la lealtad, cuando ya nadie más lo hace. Comenzó la operación. Mateo no se movió. Observó cada corte, cada punto, como si su propia vida dependiera de ello. Afuera, el sol se hundía. Dentro, el silencio era roto solo por el crujido de los instrumentos y la respiración agónica del lobo. De pronto, el monitor emitió un pitido agudo. «No», gritó Mateo, poniéndose de pie. «No te vayas». Héctor trabajó con manos firmes, inyectando adrenalina, masajeando el pecho del lobo con una urgencia que dolía ver. «Vamos, muchacho», gritó. «Lucha». Y entonces, un latido. Débil. Luego otro. Más fuerte. El lobo abrió los ojos. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Mateo cayó de rodillas, sollozando. «Gracias», murmuró. «Gracias». Héctor se quitó los guantes, exhausto. «Se salvará», dijo. «Pero necesita días de reposo. Y cuidado constante. No puedes llevártelo hoy». «Me quedaré», dijo Mateo, sin dudar. «Aquí, en el suelo, si es necesario». Héctor lo miró largo rato. Luego asintió. «Hay una cama en la trastienda. Y café en la cocina. Pero antes, lávate las manos. La sangre no te pertenece a ti». Mateo lo hizo. Y mientras el agua corría, miró sus manos temblorosas y pensó, ¿cuántas veces he dejado que el miedo decida por mí? Pero esta vez había elegido quedarse. Afuerita, en la oscuridad, un coyote aulló. Lejos, pero claro. Como un eco de esperanza. Y en el consultorio, el lobo respiraba. Esto es todo. Doloroso. Pero vivo. Héctor entró con una taza de café humeante y la dejó sobre la mesa. «Toma», dijo. «Necesitas fuerzas. Él no se irá sin avisarte». Mateo asintió, pero no bebió. Solo miró al lobo, cuyo pecho subía y bajaba con más regularidad ahora, aunque aún con esfuerzo. «¿Crees que Raúl volverá?», preguntó de pronto, con la voz ronca. Héctor se sentó frente a él, cruzando las manos. «Raúl nunca fue valiente», dijo. «Solo cruel. Y los cobardes siempre regresan, cuando creen que ya no hay testigos». «Él dejó una nota», murmuró Mateo. «Decía que lo obligaron». «¿Obligado por quién?». Héctor bajó la vista. «Hace meses, llegaron hombres de la ciudad. Trajes oscuros, camionetas sin placas. Compraban animales. Lobos, águilas, incluso serpientes raras. Pagaban bien. Demasiado bien». Raúl empezó a cazar como loco. Pero no era por el dinero, era por miedo. Dicen que uno de esos hombres le puso una pistola en la cabeza y le dijo, «O nos consigues un lobo vivo, o tu hija desaparece». Mateo sintió un escalofrío. «¿Raúl tiene una hija?». «Sí. Vive con su abuela, en el otro lado del valle». «Nunca la viste porque Raúl la escondía, como si su propia sangre fuera una debilidad». En ese momento, el lobo abrió los ojos. No del todo. Solo lo suficiente para mirar a Mateo. Y en esa mirada, había una advertencia. «Él lo sabe», susurró Mateo. «Sabe que esos hombres no se detendrán». Como si el destino escuchara sus palabras, afuera, en la calle, se oyó el ruido de un motor. Lento. Deliberado. Héctor se puso de pie de un salto. «Apaga la luz», ordenó. Mateo sopló la lámpara de aceite. La habitación se sumió en sombras. Solo la luna iluminaba el suelo de madera, dibujando líneas frías entre las rendijas de las persianas. Pasos. Cerca de la puerta. Luego, un golpe seco. «Abraham», gritó una voz áspera.
Sabemos que está ahí. Mateo contuvo la respiración. Miró a Héctor, que ya tenía una escopeta antigua en las manos, los nudillos blancos. ¿Quiénes son?, preguntó Héctor, sin abrir. Gente que no le gusta repetir las órdenes, respondió la voz. Entreguen al lobo, o quemamos este lugar con ustedes dentro. El lobo intentó levantarse, pero gimió de dolor y cayó de nuevo. No puedes moverte, le dijo Mateo, acercándose. Déjame a mí. Mateo, susurró Héctor. Si salimos, morimos. Si nos quedamos, también. Entonces hagamos que valga la pena, dijo Mateo, con una calma que ni él mismo reconocía. Se acercó a la ventana trasera, levantó una tabla suelta del suelo y sacó un viejo rifle que Héctor guardaba para emergencias. ¿Sabes usar eso?, preguntó Héctor. Solía cazar con mi padre, respondió. Pero no para matar. Para proteger. En ese instante, la puerta principal se estremeció. Alguien la estaba forzando. Ahora, gritó Héctor. Mateo abrió la ventana trasera y salió al patio, agachado entre las hierbas. Vio dos figuras frente a la puerta, hombres altos, con chaquetas negras y rostros cubiertos. Uno llevaba una antorcha. «Última advertencia», gritó uno de ellos. Dentro, Héctor disparó al aire. «Fuera de mi propiedad». Los hombres rieron. «Este viejo cree que está en una película», dijo uno, encendiendo la antorcha. Pero antes de que pudiera lanzarla, un aullido rasgó la noche. No venía del consultorio. Venía del monte. Y luego otro. Y otro más. Los hombres se detuvieron, mirando a su alrededor, inseguros. ¿Qué demonios? Desde las sombras del camino, una manada de coyotes emergió. No atacaron. Solo se detuvieron, formando un círculo alrededor del consultorio, con los ojos brillando en la oscuridad. Y al frente, el coyote herido que Mateo había salvado. No están solos, murmuró Mateo, desde la oscuridad. Los hombres retrocedieron, asustados. «Maldita sea», gritó uno. «Vámonos». Subieron a su camioneta y arrancaron, dejando atrás el olor a gasolina y miedo. Dentro, Héctor abrió la puerta, incrédulo. Mateo regresó, con el rifle en la mano, el corazón latiendo como trueno. «¿Cómo?», preguntó Héctor, mirando a los coyotes. «No lo sé», dijo Mateo. Pero él señaló al lobo, que ahora miraba por la ventana con una calma antigua. Él los llamó. Porque no era solo un lobo. Era un puente. Entre lo salvaje y lo humano. Entre el miedo y la protección. Y esa noche, bajo la luna testigo, el rancho, el pueblo, y hasta los coyotes del monte, «Te llevaré de vuelta mañana», dijo Mateo una tarde, sentado junto a la camilla donde el lobo descansaba, aún con vendas en el costado. «Ya estás fuerte. Y en el rancho, estarás más seguro. Nadie se atreverá a cruzar el cañón sin que Bruno, los niños, o los coyotes lo sepan». El lobo lo miró, parpadeando con lentitud. No había miedo en sus ojos. Solo una pregunta silenciosa: ¿y si ellos vienen con fuego esta vez? «No lo permitiré», respondió Mateo, como si hubiera oído sus pensamientos. «Esta vez, no estarás solo». Al día siguiente, al amanecer, Héctor ayudó a cargar al lobo en la camioneta, envuelto en mantas suaves. Antes de partir, el viejo veterinario puso una mano en el hombro de Mateo. «Si vuelven, no pelees solo», dijo, con voz grave. «Mándame una señal. Un disparo al aire. Yo vendré. Y no estaré solo». Mateo asintió, con los ojos húmedos. «Gracias, Héctor. Por todo». «No me des las gracias», dijo el hombre, mirando al lobo. «Gracias a él, yo también recordé que aún tengo algo por lo que luchar». El viaje de regreso fue silencioso. El lobo permanecía quieto, pero sus ojos seguían cada movimiento del camino, cada sombra entre los árboles. Cuando el rancho apareció en el horizonte, los niños salieron corriendo, con los brazos abiertos. «Volvió», gritó la niña,
deteniéndose a unos metros, respetando el espacio del lobo. Sabía que volvería. Bruno ladró, moviendo la cola con una alegría que parecía imposible en un perro tan viejo. Se acercó al lobo y le lamió suavemente la oreja, como si le dijera, «Bienvenido a casa». Pero esa noche, mientras todos dormían, Mateo no pudo cerrar los ojos. Se sentó en el porche, con el rifle sobre las rodillas, escuchando el viento. Y entonces, lo oyó. Un motor. Lejano. Pero acercándose. Se puso de pie de un salto. «Niños», susurró, entrando a la casa. «Despierten. Rápido». Los despertó sin hacer ruido, los llevó al sótano, un viejo refugio de la época de su abuelo, y los cubrió con mantas. «No hagan ruido», dijo, con voz firme. «Pase lo que pase, no salgan hasta que yo los llame». Bruno se quedó con ellos, como guardián. El lobo, aunque aún débil, se paró junto a Mateo en el porche. «No deberías estar de pie», dijo Mateo. El lobo gruñó suavemente. «No me quedes atrás». Las luces de la camioneta iluminaron el camino. No era una. Eran 3. Se detuvieron a 50 metros del rancho. De ellas bajaron 6 hombres. Esta vez, sin máscaras. Rostros duros, ojos vacíos. Uno de ellos llevaba una jaula de metal. «Mateo Valdés», gritó el que parecía el jefe, con una voz que cortaba como cuchillo. «Sabemos que tienes al lobo. Entreguémoslo, y nadie saldrá herido». «¿Y si me niego?», respondió Mateo, desde la oscuridad del porche. «Entonces quemamos todo, incluyendo a los niños que escondes abajo». El corazón de Mateo se detuvo. «¿Cómo sabes?». «Raúl habló antes de desaparecer», dijo el hombre, sonriendo con frialdad. «Dijo que te gustaba jugar al héroe. Pero los héroes mueren solos». En ese momento, desde las montañas, un aullido resonó. Largo. Profundo. Seguido por otros. Decenas. Los hombres miraron a su alrededor, inquietos. «¿Qué es eso?», preguntó uno. «Es la montaña», dijo Mateo, levantando el rifle. «Y esta noche, está de mi lado». El lobo se adelantó, colocándose frente a Mateo, con la cabeza alta, los ojos brillando como brasas. «Disparen», gritó el jefe. Pero antes de que pudieran moverse, un disparo retumbó en la distancia. Luego otro. Y voces. «¡Alto ahí!», gritó Héctor, apareciendo desde el sendero del este, con varios hombres del pueblo detrás. «¿Este rancho está bajo protección comunitaria?». Los invasores se miraron, sorprendidos. «¿Quiénes diablos son ustedes?». «Vecinos», dijo un anciano, levantando una escopeta. «Y no permitiremos que nadie robe lo que no es suyo, ni amenace a nuestros niños». Los hombres dudaron. Miraron al lobo, a Mateo, al círculo de gente que los rodeaba, a los aullidos que no cesaban en las montañas. «Esto no ha terminado», dijo el jefe, subiendo a su camioneta. «Pero te advierto, ranchero, la próxima vez, no vendremos a hablar». Se fueron, dejando atrás el polvo y el eco de su amenaza. Mateo bajó el rifle, temblando. El lobo se acercó y apoyó la cabeza en su pecho, como si absorbiera su miedo. «Lo hicimos», susurró Mateo. «Por ahora». Pero en el fondo, ambos sabían la verdad, la batalla no era contra esos hombres. Era contra el miedo que los había creado. Pero Mateo no podía relajarse. Cada noche, antes de dormir, revisaba las trampas que había colocado alrededor del perímetro. Cada mañana, escudriñaba el horizonte en busca de polvo en el camino. Y cada vez que el lobo se iba, sentía un nudo en el estómago que no desaparecía hasta que lo veía regresar. «¿Por qué te vas?», le preguntó una tarde, mientras el lobo se detenía junto al pozo, listo para partir otra vez. El animal lo miró, con esos ojos que parecían contener siglos de silencio. «¿Buscas algo? ¿O huyes de algo?». El lobo no respondió. Solo se alejó, con la cola baja, como si cargara un secreto demasiado pesado para compartir.
Esa noche, la tormenta estalló sin aviso. El cielo se partió en relámpagos, y la lluvia cayó como lágrimas furiosas. Mateo se despertó sobresaltado. Algo no estaba bien. Bruno. Llamó. El perro no estaba en su rincón. Corrió afuera, bajo la lluvia torrencial, llamando su nombre. Nada. Solo el viento aullando entre los álamos. «Niños», gritó, entrando a la casa. «¿Vieron a Bruno?» «No», dijo la niña, abrazada a su hermano. «Pero, escuchamos un grito. Como si lo arrastraran». El corazón de Mateo se heló. Salió corriendo hacia el cañón, con una linterna que apenas cortaba la oscuridad. El barro le llegaba a los tobillos, el trueno retumbaba como un presagio. Y entonces, entre los relámpagos, vio huellas. Muchas. Y arrastradas. Llegó al claro donde el lobo había estado encadenado. Allí, en el suelo embarrado, encontró el collar de Bruno, roto. Y junto a él, una bota. Pequeña. De niño. «No», susurró, con la voz quebrada. De pronto, un aullido. No de dolor. De advertencia. Mateo levantó la linterna. Y allí, entre los árboles, estaba el lobo. No solo. Junto a él, el coyote herido. Y detrás, una docena de ojos brillando en la oscuridad. El lobo se acercó, con algo en la boca. Mateo se arrodilló, temblando, y tomó el objeto. Era un trozo de tela. Del delantal de la niña. Pero no estaba rasgado por accidente. Estaba a cortar. Y atado a él, un papel mojado. Lo desdobló con manos temblorosas. La tinta corría, pero aún se leía: «Si quieres ver a tu perro y a la niña vivos, ven solo. Al viejo molino. Medianoche. Sin armas. Sin testigos. O los matamos a los dos». Mateo sintió que el mundo se desmoronaba. «No», gritó al cielo. «Ya no más». El lobo se acercó y le lamió la mano, como si le dijera: «No estás solo». «¿Cómo sabes dónde están?», preguntó Mateo, con los ojos llenos de lágrimas. El lobo giró y comenzó a caminar hacia el norte. Hacia el molino abandonado, donde el viento silbaba como alma en pena. «Espera», gritó Mateo. «Es una trampa». Pero el lobo no se detuvo. Solo se volvió una vez, con una mirada que decía todo: «Confía en mí». Mateo corrió tras él, con el corazón en la garganta. No tenía armas. No tenía plan. Solo tenía fe, y un lobo que había elegido luchar por lo que amaba. Cuando llegaron al molino, la lluvia había cesado. La luna asomaba entre las nubes, iluminando la estructura derruida como un esqueleto de piedra. Dentro, una luz parpadeaba. «Bruno», gritó Mateo. «Calla», respondió una voz desde la oscuridad. «Adelante». «Solo». Mateo miró al lobo. El animal asintió, con los ojos. «Está bien», dijo Mateo, entrando. «Estoy solo». Pero no lo estaba. Porque mientras daba el primer paso dentro del molino, el lobo se deslizó por la parte trasera, silencioso como la sombra misma. Y en ese instante, Mateo supo que, aunque perdiera todo, al menos no perdería la esperanza. Porque a veces, la verdadera fuerza no está en las manos, suéltala. Gritó Mateo, con la voz quebrada, los puños apretados a los costados. «Tranquilo, ranchero», dijo el hombre que sostenía a la niña, con una sonrisa torcida. «Cumple tu parte, y todos salen vivos. Entrega al lobo». «Vivo. Ahora». «¿Dónde está?», preguntó Mateo, mirando a su alrededor, el corazón golpeándole las costillas. «Sabemos que lo trajiste», dijo el otro. «Lo oímos aullar hace un rato. Está afuera, ¿verdad? Haz que entre». Mateo tragó saliva. No podía decirles la verdad. Porque la verdad era que el lobo ya estaba dentro, por la parte de atrás. «No vine con él», mintió,
con la voz temblorosa. Pero si me das a la niña, lo traeré. Mentiroso. Gritó el primero, apretando el brazo de la niña. Lo vimos seguirte. Está ahí afuera, esperando. En ese momento, Bruno emitió un gruñido bajo. No de dolor. De advertencia. Y entonces, desde la oscuridad del segundo piso del molino, un par de ojos dorados brilló. El lobo estaba allí. Había escalado por las vigas rotas, silencioso como la muerte. «Mira», gritó uno de los hombres, apuntando hacia arriba. «Está arriba». Pero antes de que pudiera moverse, el lobo saltó. No con furia ciega. Con precisión. Con instinto. Aterrizó sobre el hombre que sostenía a la niña, derribándolo con un solo golpe. La pistola cayó al suelo. La niña gritó y corrió hacia Mateo. «Papá», sollozó, abrazándolo con fuerza. «SHHH, estás a salvo», dijo Mateo, abrazándola, los ojos fijos en la lucha. El otro hombre intentó disparar, pero Bruno, con un esfuerzo sobrehumano, se soltó de las cuerdas y le mordió la pierna. El hombre cayó, gritando. El lobo no mató al primero. Solo lo inmovilizó, con las mandíbulas cerca de su garganta, gruñendo con una voz que parecía salida del infierno. «No», gritó el hombre, temblando. «Por favor». Mateo se acercó, con la niña aferrada a su espalda. «¿Quién te envió?», preguntó, con una calma que asustaba. «¿Los de la ciudad?». El hombre asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Nos dijeron que si no traíamos al lobo, nos matarían a nosotros y a nuestras familias. No teníamos opción». «Si la tenían», dijo Mateo. «Podían no hacer daño a un niño». El lobo aflojó un poco la presión, pero no se movió. «Llévatelo», dijo Mateo al segundo hombre, que se arrastraba hacia la puerta. «Y dile a tus jefes que si vuelven, no encontrarán un lobo. Encontrarán una guerra». Los hombres huyeron, dejando atrás la pistola, el miedo, y una promesa rota. Mateo se arrodilló junto a Bruno, desatando las cuerdas que le marcaban el cuello. «Eres un héroe, viejo amigo», susurró, con la voz quebrada. Bruno le lamió la mano, exhausto, pero feliz. El lobo se acercó entonces, con la cabeza baja, como si pidiera perdón por no haber llegado antes. «No tienes que pedir perdón», dijo Mateo, acariciando su lomo. «Nos salvaste. A todos». La niña se acercó despacio, con los ojos llenos de admiración. «¿Puedo abrazarlo?». Mateo miró al lobo. El animal parpadeó, y se sentó frente a ella. Al llegar, el niño salió corriendo desde la puerta, con los ojos desorbitados. «¿Están bien?», gritó, abrazando a su hermana. «Pensé que». «Estamos», dijo Mateo, con una sonrisa cansada. «Gracias a él». Miró al lobo, que se detuvo junto al pozo, observando la casa como si la viera por primera vez, como si supiera que algo había cambiado para siempre. Dentro, mientras secaban la ropa y preparaban té caliente, Mateo no pudo evitar mirar la pistola que había traído del molino. La dejó sobre la mesa, como un recordatorio: la paz no era un regalo. Era algo que se defendía. «¿Crees que volverán?», preguntó el niño, sentado junto al fuego, con Bruno acostado a sus pies. «Sí», respondió Mateo, sin mentir. «Pero ya no serán solo nosotros contra ellos». «¿Quiénes más?», preguntó la niña, abrazada a una manta. «El pueblo. Héctor. Los coyotes. Hasta la montaña», dijo Mateo, mirando por la ventana. «Porque cuando proteges algo verdadero, el mundo entero se pone de tu lado». El lobo entró entonces, sacudiendo el agua de su pelaje. Se acercó a la chimenea y se echó junto a Bruno, como si ya no necesitara esconderse en la oscuridad. «¿Sabes?», dijo Mateo, acariciando su cabeza. «Nunca entendí por qué te encadenaron con él. Pero ahora lo veo. No fue un castigo. Fue una señal. Porque tú y Bruno son lo mismo. Leales. Valientes.
y dispuestos a darlo todo por quienes aman. El lobo cerró los ojos, como si aceptara esas palabras como un regalo. Esa noche, mientras todos dormían, Mateo salió al porche. El aire olía a tierra mojada y a esperanza. Se sentó en la vieja mecedora, con una taza de café frío en las manos, y miró al horizonte. Y entonces, entre las sombras del cañón, vio algo que lo dejó sin aliento. No era uno. Eran tres. Tres lobos más, parados en la cresta de la montaña, observando el rancho en silencio. No se acercaron. Solo estuvieron allí, como testigos. El lobo del rancho se levantó y caminó hasta el borde del patio. Aulló. Largo. Profundo. Como un saludo. Como una promesa. Y desde la montaña, los otros respondieron. Mateo sintió un nudo en la garganta. No estás solo, susurró. Nunca lo estuviste. Y en ese momento, supo la verdad que el título escondía: nadie podía domar al lobo. Una mañana, mientras Mateo reparaba la cerca norte, el lobo se acercó con algo en la boca. No era presa. Era un trozo de tela oscura, empapado de rocío. Mateo lo tomó con cuidado. Era parte de una chaqueta. Y cosido en el forro, un pequeño emblema, una águila negra sobre fondo rojo. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó, con el ceño fruncido. El lobo giró y caminó unos pasos hacia el cañón, luego se detuvo y lo miró. ¿Quieres que te siga? El animal asintió, con los ojos. Mateo dejó la herramienta en el suelo y llamó a Bruno, que acudió al instante, como si supiera que venía una misión. Los niños, desde la puerta, los observaban en silencio. Vuelvo antes del anochecer, dijo Mateo. Y si no regreso, avisen a Héctor. Disparen al aire 3 veces. La niña asintió, con los ojos serios más allá de su edad. Ten cuidado, papá. Mateo sonrió. Papá. Nunca pensó que escucharía esa palabra otra vez. Siguió al lobo por senderos que ni siquiera sabía que existían, entre rocas y arroyos secos, hasta que llegaron a una cueva escondida tras una cascada seca. El lobo se detuvo en la entrada, gruñendo suavemente. ¿Aquí? El lobo entró. Mateo lo siguió, con el corazón en la garganta. Dentro, la oscuridad era total. Pero el olor lo delató. Dios mío, susurró. Encendió la linterna. Y lo que vio lo dejó paralizado. Jaulas. Decenas de jaulas oxidadas, apiladas contra las paredes. Algunas vacías. Otras, no. En una esquina, una cría de lobo, apenas del tamaño de un gato, temblaba en el suelo, con los ojos cerrados. En otra, un águila real, con una ala rota, miraba con furia silenciosa. Había serpientes en cestos, zorros deshidratados, incluso un puma joven, flaco y demacrado, que apenas levantó la cabeza al verlos. Esto es peor de lo que imaginaba, murmuró Mateo, con la voz quebrada por la rabia. El lobo se acercó a la cría y la olió con suavidad. Luego miró a Mateo, y emitió un aullido bajo, casi un lamento. No podemos dejarlos aquí, dijo Mateo. Pero si los sacamos todos, ¿a dónde los llevamos? En ese momento, Bruno ladró desde la entrada. Mateo salió corriendo. ¿Qué pasa, muchacho? Bruno señaló con la nariz hacia el valle. Allí, una columna de humo se alzaba en el cielo. «¡El rancho!», gritó Mateo. Corrió de vuelta, el corazón desbocado. Pero antes de irse, se volvió al lobo. «Ven conmigo. Necesito tu ayuda». El lobo dudó un instante. Miró a la cría. Luego a Mateo. Y con un movimiento decidido, salió tras él. Mientras corrían, Mateo entendió la verdad: Raúl no era el monstruo. Solo era un eslabón. El verdadero mal estaba en esa cueva. Y si no lo detenían ahora, seguiría creciendo. Al llegar al rancho, el humo venía del granero. Pero no era fuego. Era humo de señales. «Héctor», gritó Mateo.
El viejo veterinario apareció desde detrás de la casa, con varios vecinos armados. Vimos el humo.